Somos Historias de Terror Fomagata. ¿Sabías que más del 70% de nuestra audiencia aún no está suscrita al canal? Así que, si es la primera vez que nos oyes, pásate por nuestro anterior video y comenta allí. Y si ya nos conoces, suscríbete. Activa la campana para que te avise cada que subamos un nuevo video. Síguenos en Facebook. Los libros han sido la mejor herramienta para difundir historias, mitos y leyendas a nivel mundial. Son la mejor forma de viajar a otros lugares sin moverte de tu lugar. Por eso, hoy te traemos varios relatos cortos, narrados por nuestros amigos, creadores de contenido y artistas. Síganlos, suscríbanse a sus canales y visiten sus páginas. En la descripción aparecerá un link directo de cada uno de ellos. Sin más preámbulo, ven, siéntate, toma un café y escucha. Hoy te presentamos Espectros y fantasmas. Un espectro bien educado. Durante las campañas napoleónicas, un alemán de nombre Wenzelmann realizó varios experimentos telepáticos, intentando hacer llegar su imagen a diversas personas. Ante su fracaso, cierta noche decidió enviar la imagen de una señora, fallecida 5 años atrás, escogiendo como perceptor al teniente N, quien debería captar la transmisión hacia las 10:30 de la noche, cuando ya estuviera dormido. Sin embargo, el presunto destinatario ni siquiera se había acostado a la hora fijada, pues se hallaba en la alcoba de un amigo, el teniente S. Cuando N se disponía a regresar a su cuarto, se abrió la puerta de la cocina, apareciendo, en palabras del teniente S, una dama de palidísimo rostro, de estatura regular, fuerte constitución, totalmente vestida de blanco, salvo por una gran pañoleta negra que llegaba más abajo de la cintura. 3 veces me saludó con la mano, muy amablemente, y luego repitió el gesto dirigiéndose esta vez al señor N, tras lo cual, y sin ruido alguno, abandonó la alcoba. Entre otros aspectos de interés, cabe destacar el hecho de que la aparición se condujo de un modo perfectamente acorde con su entorno físico, imprevisible para la gente, pues ésta suponía a N durmiendo en su cama. El comportamiento del espectro fue del todo normal, saludando a ambos hombres, tal como exigían las reglas de la cortesía. Acaban de oír a Leo de la Paz, del canal Las Macabras, un gran creador de contenido y un magnífico escritor. Un fantasma en el restaurante. El Tobin Hood, restaurante de Harwood, en el condado de York, puede jactarse y poseer un fantasma sumamente distinguido, el de la poetisa y novelista Emily Bronte, cuyo retrato, pintado por su hermano, se muestra sobre estas líneas: criada y fallecida en este pueblecito. Según dice Kay Ackroyd, propietario del restaurante, Emily aparece el 19 de diciembre, aniversario de su muerte. La primera visita de la escritora se produjo en 1966, a poco después de adquirir Ackroyd el establecimiento. Al volverme, vi una figura sonriente, luchando por contener la risa, explicó una periodista. Cruzó en el local. Llegó al lugar donde otros tiempos hubo una escalera, e inició al ascenso del dormitorio. Era pequeñita, usaba miriñaque y llevaba del brazo una cesta de mimbre. Aunque el espectro de tan famosa escritora pudiera considerarse una de las bases positivas para cualquier comerciante, Ackroyd, que proyectaba vender el negocio, opinaba lo contrario. Cuando había conseguido convencer a un cura de Lem para que realizara un exorcismo en el local, llegó el veto del rector de Harvard, para quien la ceremonia era innecesaria. El anterior relato fue cortesía del canal Hora 12. El bicarbonato volador.
A los empleados del supermercado de Long Wyndham, pueblecito inglés de Berkshire, no puede decirse que les hiciera gracia lo sucedido a finales de 1962. Con seguridad les causó sorpresa, estupor e incluso asombro. Una dependienta llegó a desmayarse. Pero gracia, ninguna. Y es que nadie encuentra lógico el súbito despegue de objetos normalmente estacionarios, tarros de mermelada, cajas de cereales, y mucho menos evoluciones circulares por el interior de la tienda. Cosa de duendes, claro está. Para aumentar la confusión reinante, el invisible bromista dio en encender y apagar las luces del local, concentrándose inmediatamente y por alguna razón desconocida en la transferencia de tarros de bicarbonato desde su estante al antepecho de la ventana. Tras una semana de auténtico caos, el párroco exorcizó la tienda, con lo cual todo volvió a la normalidad y las mercancías a sus estantes, debidamente clasificadas por los exhaustos empleados. De todos modos, el bicarbonato quedó bajo llave. Se trata de uno de los muchos casos de objetos voladores imposible de atribuir a causas naturales como temblores de tierra, presencias de corrientes subterráneas, etc. Pues de haberse producido semejante vibración de origen natural, esos movimientos dentro de la tienda no lo eran. Sigue sin comprenderse su predilección por los tarros de bicarbonato. Esta vez oíste a Carla del canal Sí Sentí Miedo, Mucho Miedo. El duende pirómano. Según declaraciones de un matrimonio anónimo, publicadas en 1974 por el periódico californiano San Francisco Examiner, el duende conjurado por el jesuita Carl Peisold era, en realidad, un demonio. Duende o ente diabólico, en todo caso, no se limitaba al conocido y casi obligado truco de los zapatos voladores, pues parecía interesarse sobre todo por los incendios. Cierto día, prendió fuego una papelera de plástico, dejándola en el estado que muestra la fotografía que estás viendo en el video. Preocupados los esposos por la seguridad de sus hijitos de 2 años, rogaron al padre Passelt que exorcizara la fuerza maléfica. Así lo hizo el sacerdote, para quien se trataba de un caso claro de obsesión demoníaca, es decir, el diablo no se hallaba dentro de unas personas, sino en torno a ellas. Según contaba la pareja, durante la ceremonia, el espíritu hizo sentir su presencia, derribándonos a los dos. El osito vudú. Cuando a los 22 años Linda de Winter decidió independizarse de su familia, instalándose en un apartamento del sudoeste de Londres, no olvidó llevar consigo una de sus posesiones más preciadas, el osito de felpa de su infancia. Exteriormente, aquel juguete era como tantos otros ositos, algo raído, muy usado, pero corriente. Lo raro fue que el objeto, a los pocos días de estar en el apartamento, comenzó a respirar. Era horroroso, explicaba Linda. Respiraba con ritmo lento y acompasado, pero producía un sonido áspero muy inquietante. Susan Thackeray, su compañera de piso, y otros vecinos oyeron perfectamente la respiración del osito. Cavilando sobre el extraño fenómeno, la joven logró recordar un incidente de su infancia transcurrida en Ghana. Se había llevado un tremendo disgusto porque uno de los criados abrió un pequeño orificio en la muñeca izquierda de su juguete predilecto. Más adelante supe que en el vudú se quiebra un miembro del cuerpo para permitir su posesión por algún espíritu, recordaba Linda pensativa. ¿Acaso un ente maligno habitaba en el interior de aquel juguete de aspecto tan inofensivo? Incapaces de conciliar el sueño, las jóvenes pidieron que un clérigo
practicara un exorcismo. Naturalmente al principio me mostré escéptico, dijo el clérigo, pero luego comprendí que la cosa iba en serio. Dimarc Ayala es una de las mejores tatuadoras de Bogotá y una gran artista, y también fue la encargada de darle vida al anterior relato. El tambor de Tedworth. Nadie podía prever las consecuencias de aquel dictamen, y mucho menos el severo magistrado de Tedworth, cuando expulsó de la comarca a un mago ambulante, atrapado en turbios manejos, todo hay que decirlo, y ordenó la confiscación de su tambor. Estos hechos tuvieron lugar en marzo de 1662. Apenas había abandonado el delincuente aquellos parajes cuando el tambor se puso a redoblar por sí solo. Y no contento con ello, comenzó a revolotear por la casa del juez Montpezón, según declararon varios testigos. Tras unas cuantas noches de vigilia forzosa, el magistrado dispuso la destrucción del tambor, pero no por ello cesó el redoble. Además, los zapatos se echaban a volar y los orinales se vaciaban misteriosamente sobre las camas. Se dieron casos de levitaciones de niños y un día encontraron un caballo con una pata trasera entre los dientes. Hubo que descartar la posibilidad de un retorno secreto del mago para vengarse, pues se supo que detenido por ladrón en la ciudad de Gloucester, se le había enviado a las colonias. Por orden de Carlos II, su capellán Joseph Glanville investigó personalmente los hechos. Escuchó el redoble, tomó nota de las declaraciones de numerosos testigos y nada pudo descubrir sobre el origen de tan insólitos sucesos. Las perturbaciones cesaron al año justo de iniciarse. Especial agradecimiento a Vanessa de Punto Paranormal, Perú. El carruaje que nunca existió. Antes de acostarse, aquella noche de agosto de 1878, el comandante W salió a tomar aire fresco a la puerta de su casa, cita en una solitaria comarca escocesa. De pie junto a la entrada del edificio, observó que se aproximaba un carruaje en cuyo pescante viajaban 2 hombres. Ignorando el grito de advertencia del militar, el vehículo pasó como una exhalación ante él y se lanzó directamente atravesando una extensión del césped hacia un arroyo cercano. A escasos metros del cauce, el coche giró en redondo y volvió hacia la casa. A todo esto, el hijo del comandante se había reunido con su padre y, ayudándose con una linterna, pudo distinguir al ocupante del carruaje. Se trataba de una figura de aspecto rígido, probablemente una mujer completamente vestida de blanco. En cuestión de segundos, el coche desapareció. Al día siguiente, el dueño de la casa preguntó por los alrededores, pero nadie supo darle razón del misterioso carruaje. Nadie lo había visto. Aparte de los ya mencionados, a quienes se unieron la esposa e hija del comandante, las cuales se asomaron a una ventana cuando le oyeron gritar su advertencia. Examinando el terreno por donde había cruzado el vehículo y su tiro, pese a encontrarse blando y húmedo, no pudieron descubrir señal alguna de ruedas o casco de caballos. Gracias, canal Punto Paranormal Perú, por esta gran colaboración. Un atisbo del futuro. 22 años contaba Johann Wolfgang von Goethe
Cuando completados sus estudios en Estrasburgo, se dispuso a regresar al hogar paterno. Pese a su amor por la hija de un pastor protestante afincado en un villorrio cercano, Goethe no deseaba crearse compromisos. Antes de abandonar Alsacia, hizo una última visita a su Frederica. Cuando le tendí la mano, desde el cabello, las lágrimas empañaban sus ojos y yo me sentí abrumado. Nos cuenta el poeta en sus memorias del joven escritor. Luego, cuando se alejaba trotando por el sendero, se apoderó de él una extraña visión. Dijo: me veía a mí mismo, no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu, venir a caballo por el mismo camino, con un traje que yo nunca había llevado, gris salmón con galón de oro. Tan pronto como se disipó este ensueño, desapareció la imagen. 8 años después, me encontraba en el mismo camino, para ver una vez más a Frederica, con un traje como el que había visto en sueños. Aunque la visión del propio doppelganger suele considerarse como indicio cierto de una próxima muerte, Goethe no interpretó así su extraña experiencia. Sea cual fuera el valor de estas cosas, la rara ilusión me dio algún sosiego en el penoso momento de la despedida. Gracias Contagio BC por prestarnos tu voz para esta colaboración. La mujer que no quiso morir. Ligeia, protagonista de un relato de Edgar Allan Poe, el virtuoso del terror, sentía un ardiente deseo de vivir. Sin embargo, su enfermedad incurable acabó por agotar sus energías y con ellas su voluntad. La falta de un auténtico deseo de supervivencia insistió Ligeia antes de expirar. Permitía la victoria de la muerte sobre los humanos. Su viudo, desconsolado, decidió mudarse a Inglaterra, donde inició una nueva vida. Adquirió una antigua abadía, la hizo reconstruir y al cabo de un tiempo contrajo nuevas nupcias. Pero jamás olvidó a la apasionada Ligeia con su cautivadora cabellera de azabache. Pocos meses después, moría la segunda esposa, a quien nunca había amado. Cuando aquella noche el marido velaba a solas el cadáver, le pareció descubrir en éste un cierto rubor en las mejillas. El hombre hizo cuanto pudo por reanimar a su esposa, pero ésta volvió a sumirse a las tinieblas de la muerte. Cosa de 1 hora después, creyó oír un leve suspiro. De nuevo, se esforzó por ayudar a su mujer. Estas tentativas fueron repitiéndose a lo largo de la noche, y con cada una de ellas, la esposa parecía vivir más. Finalmente, al despuntar el alba, la figura se alzó y avanzó hacia el esposo. Al retirar el sudario que le cubría la parte de la cabeza, la mujer dejó ver una larguísima cabellera de azabache. Era Ligeia. Acabas de escuchar a Hermosos Cuentos de Terror. Sigan su canal, tiene muy buen contenido. La marca de identidad. FG, viajante de Boston, regresó a primera hora de la tarde a su hotel. Mientras ponía en orden sus papeles, de repente tuvo la impresión de no hallarse solo. Alzó la vista y quedó asombrado al ver ante sí a su hermana, fallecida 9 años antes. El señor G relataba: sentí tanta felicidad en ese momento que sin reflexionar me lancé hacia ella llamándola por su nombre, y entonces se desvaneció. La tuve al alcance de la mano, aunque ahora comprendo la imposibilidad física de tocarla.
Parecía tan viva como yo. No obstante, su apariencia mostraba una novedad. En su mejilla derecha se veía la roja señal de un arañazo. Turbado por el incidente, FG visitó a sus ancianos padres y les contó lo sucedido. Al mencionar el rasguño, la madre no pudo contener su emoción y llorando reveló que ella había producido la pequeña herida por accidente mientras vestía el cadáver de su hija. 2 semanas después, la anciana moría pacíficamente. Como indicaba F.W.H. Myers, la aparición no era un cadáver portador de una lúgubre marca, tormento para los últimos días de la anciana madre, sino una muchacha saludable, feliz, que mostraba su identidad luciendo aquel simbólico distintivo rojo. Sugería a este investigador psíquico que el espíritu de la joven transmitió su imagen con objeto de que el hermano visitara a su madre. Gracias a Ánima del Inframundo por la anterior historia y también por todo el apoyo recibido. El espectral cazador de espectros. Cierta noche de la primavera de 1948, un joven sueco despertó de un sueño para descubrir a un caballero canoso de pie junto a su cama. Sin saber por qué, el joven, a quien daremos el nombre de Erson, no se asustó y prestó atención a las palabras pronunciadas por el desconocido. Desgraciadamente, Erson no comprendió gran cosa. Si bien le pareció que el hombre hablaba en inglés y decía llamarse Priest, las apariciones del misterioso Priest comenzaron a menudear, presentándose a cualquier hora. Aunque su aspecto era sumamente real, las fotografías tomadas por Erson tan solo captaron una masa de sombras. En cuanto al espectro, esos esfuerzos por fotografiarle le hacían sonreír. Cuando el sueco consiguió el dominio suficiente de la lengua inglesa, fue atando cabos en sus posesivas apariciones. Así, supo que en vida el visitante había estudiado el tema de los fantasmas. Además, fue Priest quien le instó a ingresar a un hospital de Louth para tratarse de cierta dolencia. Precisamente, en ese centro sanitario contó Erson a un psiquiatra lo relativo a un visitante espectral. El médico, que había oído del célebre investigador Harry Price, el inglés, escribió a la SPR para averiguar la fecha de su fallecimiento. El óbito se produjo el 29 de marzo de 1948, es decir, hacia la época en que el espectral comunicante de Erson hizo su primera aparición. Esperamos que estas historias hayan sido de tu agrado. Si tienes relatos paranormales, déjalos aquí en la caja de comentarios, apóyanos con un pulgar arriba y comparte el video. Con esto nos ayudarías bastante. Feliz noche.